Bueno, bienvenidos al primer episodio de Everything Works. Voy a intentar ser lo más natural posible, pero es verdad que todavía se me hace muy raro mirar a un móvil, porque encima lo estoy grabando con el móvil. Entonces, básicamente estoy mirando un móvil, o sea, no es como los youtubers y tal, que tienen una pantallita y para mirarse y eso, y entonces pues es más natural, pero tenemos que hacerlo con el móvil porque no tengo dinero para comprarme una cámara, sinceramente. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con quién soy, porque obviamente pues este podcast lo estará viendo de momento pues mis familiares y mis amigos, pero pues quiero que en algún momento llegue a alguien más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy Alicia Sampere Serrano, soy de Madrid, soy española, siempre he vivido en España y toda mi familia es española. Nací el 2 de junio del 2000, soy de la generación Z. Eh, Empezamos bien. Bueno, Dios mío. Tengo mucha alergia porque tengo rinitis crónica. Esa es otra de las cosas que tenéis que saber, porque muchos días voy a sonar así, como si estuviera congestionada, porque básicamente el 60% del tiempo estoy congestionada. Bueno, tengo 23 años y acabo de salir de la universidad. Siempre he estudiado en Madrid, aunque he hecho algún que otro intercambio en el extranjero, que ya os contaré más sobre eso. Algún que otro podcast haremos. Y nada, en junio terminé mi doble grado en comunicación digital y audiovisual y ahora estoy preparándome unas oposiciones a RTV, que todavía no sé ni cuándo va a ser el examen, pero bueno, yo calculo que será como a principios de año. Y he empezado este podcast, así que mi vida ahora mismo es esa. Soy Géminis también, por si a alguien le interesa. Tengo 2 hermanas y 2 perros. Y nada, vivo en las afueras de Madrid. Y estoy viviendo una vida bastante tranquila aquí. De pequeña hice baile y también he hecho patinaje artístico sobre hielo y voleibol. Esos han sido como mis 3 mayores hobbies. Pero bueno, también últimamente el inglés, aparte, el idioma del inglés ha pertenecido bastante a mi vida porque he estudiado la carrera en inglés y he hecho ya varios intercambios en los que pues tenía que hablar inglés. Entonces, pues el inglés también ha sido como más que nada un hobby últimamente, la verdad, en estos últimos años. Y una parte de mi vida también, bastante grande. Y bueno, nada, en este podcast quiero que seamos reales y yo intentar como cogerle la máxima confianza a hablarle a una cámara. Aunque es verdad que, bueno, pues habiendo estudiado comunicación audiovisual, alguna que otra cosa he hecho, pero bueno, yo creo que esto me va a ayudar también, incluso profesionalmente, ¿no? En un futuro, pues si tengo que hacer algún podcast o otra cosa audiovisual, pues ya, ya tengo esta experiencia. Más o menos esa es mi vida en estos instantes. Así que nada, vamos a seguir, vamos a empezar bien. A ver, ¿por qué se me ocurrió la idea de empezar un podcast? Básicamente yo este año he descubierto una persona que es Emma Chamberlain, no sé si sabéis quién es. Básicamente empezó siendo youtuber y lo único que hacía era grabar vídeos en plan vlogs de su vida, pues contando su vida básicamente. Entonces nada, empecé a ver esos vídeos tal y me gustó mucho la chica y lo que hacía y cómo hacía los vídeos. Entonces luego descubrí que tenía un podcast y yo la verdad que es que nunca he sido de podcast, o sea, hace como... La verdad es que se han puesto más de moda ahora, pero yo creo que lleva ya unos años como de moda. Y yo me acuerdo que oía gente en mi clase decir, tal, sí, me pongo los podcasts en el coche, yendo a la universidad o al trabajo y tal. Y yo como, ¿qué? En plan, qué aburrimiento, ¿no? Ir a alguien todo el rato, en plan, hablar en el coche, ¿no? Ponte música, tal. Pero luego la verdad que a raíz de esta chica, yo empecé a oír su podcast que se llama Anything Goes. Y empecé a pillar un poco lo que era, que es que básicamente, bueno, tú cuentas tu vida, o sea, hay podcasts de todo tipo, pero esta chica, como el planteamiento que tenía era pues que
básicamente hablaba de todo y contaba sus experiencias y tal, y viendo sus vídeos la verdad que me sentía como relajada, reconfortada, en plan era como una sensación de estar en casa, de como estar con una amiga en plan cómoda en casa, y digo, a mí también me gustaría en plan hacer esto, ¿sabes? Y dije, me apetece, porque también creo que ahí va lo segundo que quería decir. Creo que también tiene muchos beneficios, aparte, lo de hacer un podcast. Y uno de ellos es que yo creo que es hasta terapéutico. En plan, bueno, que tenga problemas de salud mental, lo sabrá, pero ayuda mucho a decir como lo que te pasa y que otras personas te digan que han pasado por lo mismo. Quiero contar como mis experiencias de mi vida y a lo mejor no sentirme tan sola, ¿no? Que alguien que esté ahí fuera tampoco se sienta tan sola, que me responda o que me diga en plan, oye tal, yo también estoy pasando por lo mismo, tal. Yo creo que la magia de las redes sociales básicamente hoy en día, que aparte de que se están volviendo más reales, y bueno, de crear contenido y etcétera, aparte de que se están haciendo más reales, es esa la magia, o sea, que a raíz que se van haciendo más reales la gente puede identificarse más con los influencers, barra youtubers, barra creadores de contenido. Entonces, aparte de eso, creo que me va a venir bien también, incluso en el currículum, y para mi vida profesional en el futuro, porque como os he dicho, estudio comunicación audiovisual y digital también, entonces yo creo que esto aúna muy bien las dos carreras, porque al final estoy creando contenido audiovisual, pero también estoy creando contenido digital, ¿no? En plan, pues estoy aplicando estrategia en redes sociales, todo un poco lo que he aprendido en la carrera lo puedo aplicar en este podcast y me puede servir también para un futuro incluso. Aparte de tener un hobby más y un entretenimiento más, que al final, no sé, estoy muy ilusionada, o sea, siempre he querido crear contenido, lo intenté ya en 2017, pero la verdad que no salió. Y no sé, estoy en una época de mi vida que he hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer, en plan, pues ir al colegio, sacar unas notas para conseguir una beca o conseguir tener una buena media, ¿no? Para optar a la universidad que yo quisiera. Y una vez que ya he conseguido todo eso y he conseguido sacarme las carreras y todo lo que supuestamente tenía que hacer, me apetece hacer lo que yo quiera ahora. Y esto es una cosa que ahora mismo yo quiero hacer. El nombre. ¿Por qué se llama Everything Works? Básicamente me gustaba mucho el nombre del podcast de Emma porque es que describía genial, en plan, lo de anything goes, en plan, cualquier cosa, ¿sabes? En plan, es como un poco de relajado y como diciendo, aquí se habla de cualquier cosa, de cualquier tema, no hay límites, ¿no? Y dije, joder, ¿cómo puedo trasladar eso hacia mi podcast, ¿no? Y que sea original y que no lo tenga nadie también, porque esa es otra, o sea, tienes que ver un nombre que pues no lo tengan otras personas y que no esté cogido ya. Es verdad que la variante de Everything Works sí que está, por ejemplo, en Spotify, o sea, hay algunos que se llaman Everything Works Out o Everything Works no sé qué, en plan, hay algunas variantes, pero ninguno tenía solo Everything Works. Me parece que también es un nombre súper conciso y súper fácil, en plan al final son solo 2 palabras. Y esto de todo, porque la traducción básicamente pues eso es como todo funciona. Cuando tú estás hablando inglés de normal, o sea, hay una, como esa es como una expresión en inglés, ¿no? En plan, es como, everything works, en plan, como, sí, me vale todo, en plan, es un poco así y quería transmitir como lo que esa expresión significa. Entonces nada, miré si estaba cogido y vi que nadie tenía como solo Everything Works y dije pues ya está, ese me encanta porque no sé, se parece al de Emma, que me gustaba muchísimo, pero obviamente no es para nada igual. Y encima sí ya me daba como un poco de temática de marca, porque al final Everything Works es como lo de Works, transmite un poco como de trabajar, y entonces como que también por eso en todo lo gráfico que he hecho, toda la parte de diseño gráfico de hacer la portada del podcast y todas las ilustraciones tienen un poco como esa temática de las herramientas, ¿no? Y tal, porque es como todo funciona, ¿no? En plan, y si no funciona, vamos a hacer que funcione, en plan, con las herramientas que tenemos. Es un poco eso, ¿no? En plan, lo que significa Everything Works. Y sí, básicamente así es como empezó todo. Se me ocurrió el nombre como a principios de verano y dije, venga, vamos allá, ya tengo el nombre, por fin.
Básicamente lo siguiente que quería contaros, y a lo mejor os habéis preguntado, es: Alicia, en plan, ¿por qué has puesto un nombre inglés y por qué en tu portada está como mezclado el idioma del inglés con el español y vas a hacer el podcast en español? Pues porque, como os he dicho antes, en plan, básicamente yo desde que empecé la carrera vivo en español y en inglés. O sea, al final estudiar en inglés y vivir o sea, es como cuando te vas fuera a vivir a Estados Unidos y en tu casa habláis español, pero luego con tus amigos y en la escuela, ¿no? En plan, estáis hablando inglés. Entonces yo básicamente desde prácticamente los 18 años llevo viviendo en este medio estado de hablando inglés y español, porque aunque sí, yo en mi clase estaba con gente prácticamente española que pues quería sacarse la carrera en inglés, pero también había gente de Erasmus. Yo he hecho los exámenes en inglés, cuando iba a clase todo lo oía en inglés, tenía que hacer los trabajos en inglés, las presentaciones en inglés, vamos, todo en inglés. Entonces, aparte de que yo consumo muchísimo contenido en inglés, o sea, yo prácticamente casi todos los youtubers que veo son americanos o británicos o de cualquier otra parte del mundo que hagan contenido en inglés y que yo lo pueda entender, básicamente. Siempre, o sea, llevo viviendo así como en este estado de bilingüismo, ¿no? Pues ya el inglés se ha convertido básicamente parte de mí, y es verdad que hay cosas que a mí me suenan mejor en inglés que en español, y hay expresiones también que se me han pillado, un montón de palabras que también, al final yo hablo básicamente en Span-English muchas veces. Entonces nada, me parecía que el nombre podía estar mejor en inglés que en español, porque pienso que puede llamar más la atención y puede ser incluso más fácil hacer el nombre que en español, porque es que no sé, siento que en inglés hay veces que las cosas suenan un poco más cool o guays, no sé. Que en español también no lo quito, también consumo muchísimo contenido español, obviamente, pero no sé, me apetecía poner el nombre en inglés también para llegar a más gente, a lo mejor, porque al principio también pensé: ¿qué hago? ¿Hago el podcast en inglés o lo hago en español? Porque perfectamente puedo hacerlo, o sea, me daba igual hacerlo en inglés que en español, ¿no? Aunque obviamente yo no soy bilingüe, o sea, mis padres no son ningún americano y no he estado viviendo en una familia inglesa, o sea, soy bilingüe hasta un punto, ¿sabéis? O sea, tampoco es que me crea aquí que sé hablar igual en inglés que en español, porque pues no, siempre se puede mejorar. Pero sí que es verdad que pues tengo la capacidad de poder hacerlo en inglés, pero sí que dije, bueno, voy a hacerlo en español porque yo al principio, hasta que coja confianza y tal, quiero poder expresarme bien y expresarme como soy yo y tal en español, que es mi lengua materna. Y luego, si en el futuro pues veo que esto sale a flote de alguna forma o lo que sea y quiero llegar como a más gente, pues también puedo hacer episodios en inglés. A lo mejor puedo hacer un episodio en inglés y otro en español o algo así, en plan, ir turnándome, porque es verdad que, joder, el inglés te abre muchísimas más puertas. Si yo lo hubiese hecho en inglés entero todo, todas las redes sociales, o sea, todo el contenido del podcast en inglés, es posiblemente, o sea, es muy probable que llegue a más gente, pero no solo a gente de habla inglesa, sino a la gente de todo el mundo que sabe hablar en inglés y que entiende en inglés, joder, a gente de, yo qué sé, Francia, Italia, en plan, China, Tokio, o sea, Japón. Todo el mundo que hable inglés podría entender mi podcast. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Pero es verdad que alguna palabra seguramente que se me escape en inglés o alguna expresión. Bueno, eso. A lo mejor en el futuro haré algún episodio en inglés y otro en español. Y la mitad en español. Y la otra mitad en español, vamos. Temas. Os preguntaréis, vale, hemos visto el tráiler, pero básicamente no he dicho casi nada. Entonces, bueno, vamos a hablar de todos mis intereses. Por ejemplo, todo lo que me está pasando en mi vida. Es que everything works. O sea, me da igual, como si un episodio hablo de las uñas, en plan, por ejemplo, hacerte las uñas, ¿no? Lo que cuesta, merece la pena, no merece la pena, mi experiencia en la vida con el ir a hacerme las uñas, cómo te tratan en los sitios, porque hay algunos sitios que, Dios mío, o sea, por ejemplo, ese podría ser un tema. Otros temas pueden ser, por ejemplo, de los intercambios culturales internacionales que he tenido, porque ya me he ido, bueno, 2 veces he estado viviendo fuera, pero me he ido 3 veces. Lo que pasa es que el otro intercambio era de 3 semanas solo, entonces pues tampoco cuenta mucho, pero bueno, igualmente también cuenta, ¿no?
Y mis experiencias, pues eso, al haberme ido de Erasmus o al haberme ido a Estados Unidos a vivir, si alguien que esté viendo el podcast o que vaya a ver el podcast le interesa eso y puede sacar provecho de algo que yo diga o de algún consejo que yo dé y tal, pues mira, eso también lo vamos a hablar. La experiencia, por ejemplo, de estudiar la carrera en inglés, ¿merece la pena como persona española? No merece la pena. ¿Te abre más puertas? ¿No te abre tantas puertas? Eso también podemos hablarlo. La moda, me encanta la moda. Pienso que cada vez progresa más mi estilo y cómo cambian los estilos personales, en plan de la gente, porque yo no vestía igual a los 15 años que he visto ahora y ni vestía igual a los 18 que ahora que tengo 23, o sea, cambia muchísimo. Podemos hablar de tendencias que no me gustan para nada y de tendencias que molan muchísimo, que han vuelto, por ejemplo, de los 2000 ahora están volviendo un montonazo de cosas. Podemos hablar también, pues eso, de deportes, mi experiencia en el patinaje artístico sobre hielo. ¿Qué más? Así de relaciones de amistad, de relaciones básicamente, si necesitáis consejos. De experiencias personales que me pasen rollo graciosas, ¿no? Story times, también va a haber. También de salud mental, porque, bueno, mi salud mental no es que haya sido muy buena en los últimos años. Pero vamos, que básicamente de todo, porque tengo TDA, tengo ansiedad, en plan, tengo amigas que tienen depresión, en plan, y creo que es un tema muy importante para tratar y que se visibilice, porque, sinceramente, de mi generación, la generación Z, todavía, o sea, conozco a casi todas mis amigas, algo tienen, en plan de salud mental. O sea, que algo están sufriendo, ¿no? De la salud mental. Y creo que cada vez vamos a peor y, sinceramente, si puedo ayudar a alguien y puedo hacer que alguien se sienta identificado con mi experiencia y con cómo llevo yo todo ese tema, y puedo hacer que alguien se sienta menos solo, porque a mí siempre me ha gustado como que los influencers, los youtubers y toda esta gente dijesen que tienen problemas de salud mental, con la ansiedad, con depresión, con etc, lo que sea, me da igual. Hacen como que las redes sociales y todo lo que es internet sea un poco más humano y al final que no sea todo tan perfecto. Es que la vida no es perfecta y la gente está haciendo como que se vea que es perfecta, que tiene una vida perfecta y eso es... Nadie tiene una vida perfecta. O sea, quien parece que tenga una vida perfecta, segurísimo que tiene algún problema de otro tipo, en plan financiero o de salud mental o de cualquier otro tema o familiar o lo esté pasando mal por alguna cosa. Y bueno, mira, quien está tan bien y tal, pues ole ellos, pero yo quiero estar aquí y quiero ser real y quiero ayudar a la gente. Y bueno, si tenéis algún otro tema, bueno, pues me podéis poner, en plan, que queráis ver y tal. Bueno, tengo un par de, si se puede decir, miedos al empezar este podcast. Porque al final me estoy exponiendo, bueno, pues a todo el mundo. Pero básicamente no es por eso, en plan, ese no es como mi mayor miedo, en plan, pues obviamente me estoy exponiendo, quiero ser real, obviamente no voy a salir perfecta como he podido salir en mi Instagram siempre, pues obviamente subes las fotos que mejor, en las que mejor sales, subes los vídeos y las historias en las que mejor sales, pero yo quiero ser aquí real y quien me esté viendo que sepa cómo soy 100%, sin filtros ni nada y que vea que... Joder, en plan, que tener ojeras es real, o sea, que tener ojeras no es malo, porque yo he tenido muchísimas ojeras siempre y si alguien se siente identificado con eso, pues ya está, en plan, yo no quiero seguir como la cultura del perfeccionismo de las redes, de todo es perfecto, tengo la cara perfecta, tengo todo perfecto. No, en plan, quiero que sea real. A esto tengo que decir que la foto del podcast, la que está en todo el diseño gráfico del podcast, he elegido esa foto porque obviamente pues quiero traer a gente y no voy a traer a gente si me salen estas fucking ojeras y todas mis imperfecciones de la cara. No creo en plan que una foto donde yo salga medio enferma, porque encima las ojeras te hacen parecer que estás como enferma o eres drogadita o lo que sea. Quiero como atraer al público, ¿no? Y tener una buena foto como profesional. ¿Qué pasa?
que yo no tengo presupuesto para hacerme una fucking foto profesional para esto. Así que he dicho, bueno, pues mira, esa me pegaba con el estilo del podcast, porque obviamente no voy a salir como sonriendo. La expresión como que concordaba con el tono del podcast y obviamente pues tiene filtro, pero tampoco tiene 3 o 4 filtros, que diréis, eso tiene 4 filtros, pues no, tiene un filtro de Instagram, vale, sí, pero tampoco cambia tanto la cara, pero bueno, básicamente lo he elegido por temas artísticos, porque pensaba que quedaba mejor estéticamente en la portada. El fondo donde me lo hice fue en una biblioteca de mi universidad en Inglaterra, que también es como grisáceo, que concuerda muy bien con el gris oscuro que tengo también como color de marca. Y básicamente pues por eso, por fines artísticos. Entonces en el futuro, si esto me da algo de dinero o crece, pues ya iré a un estudio fotográfico que me hagan unas buenas fotos para promocionar el podcast, ¿no? Pero bueno, quiero que quede claro que sé perfectamente que hay muchísima diferencia entre la foto del podcast y yo ahora mismo como estoy y como vaya a estar en los sucesivos podcasts. Hoy hasta llevo un poco de maquillaje, me he puesto un poco de base y tal, pero vamos, que seguramente que en algún podcast no lleve nada de maquillaje y está perfectamente bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Tengo un calor, o sea, no sé por qué, estoy sudando. Bueno, voy a hacer una paradita para beber mi matcha. Por cierto, estoy bebiendo el matcha de Emma Chamberlain, sí, es que soy fan suya, de verdad. O sea, si sabéis inglés y no la habéis visto, por favor, en plan, veros algún vídeo de YouTube suyo o su podcast, que lo tengo recomendados en mi podcast. Bueno, vamos a ir acabando con este podcast de hoy. Tengo un par de miedillos con el podcast, porque obviamente sé que no es fácil como llevar a cabo un podcast a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, tengo miedo a que se me acaben las ideas, porque al final yo sí, en plan, siempre he sido una persona, pues eso, súper habladora, que es capaz de enrollarse hasta la saciedad, porque tengo mucho que decir al final. No soy una persona típica callada que pues lo que piensa se lo queda para adentro, ¿no? Yo soy una persona que externaliza mucho todo y luego me siento mejor habiéndolo contado, en plan cualquier cosa que me pase o cualquier cosa que piense o cualquier cosa que se me pase por la cabeza, ¿no? Entonces tengo un poco de miedo que se me acaben las ideas, pero la verdad el otro día estuve hablando con una amiga y se lo dije y me dijo, sinceramente, Alicia, no creo que se te acaben las ideas. O sea, puedes enrollarte media hora hasta del tiempo. O sea, siempre estamos bromeando esto, ¿no? Que si en algún momento estamos en algún lado y, o sea, pues socialmente, ¿no? Y se nos acaba, pues estás con una persona y no sabes de qué más hablar. Siempre digo, Dios mío, es que yo sacaría tema hasta, yo qué sé, de lo liso que está el suelo o lo negras que están las nubes. O sea, sí, soy de ese palo. Así que nada, yo de momento tengo bastantes temas planeados. Se viene contenido guay. También me da miedo que no me dé tiempo como a seguir el objetivo que me he puesto, que al final es un objetivo bastante fácil, porque hay gente, pues la gente que se dedica a esto de verdad, pues sube 2 podcasts a la semana, ¿no? Y se tira pues toda la semana grabando podcasts a lo mejor y luego los edita y tal. Pero yo solo voy a hacer un podcast a la semana, los voy a subir los domingos todavía. No sé si, yo supongo que intentaré subirlos por la mañana para que tengáis como toda la tarde o lo máximo posible del día del domingo, porque yo pienso que el domingo es el día que a la gente le apetece descansar y está tranquilo y entonces pues a lo mejor es el mejor día, ¿no? Para escuchar un podcast, ponerte una mantita, te pones el podcast en la cama, con tu café o con tu té matcha o lo que te guste tomar y tener como ese momento de paz, ¿no? A lo mejor un domingo por la noche antes de empezar el lunes te pones el podcast y bueno, ya empiezas la semana bien, seguro. Pero sí me da un poco de miedo eso, ¿no? En plan, que no me dé tiempo porque al final yo estoy preparándome las oposiciones y mi planning de vida ahora mismo es estar de lunes a viernes con las oposiciones, aparte de que me voy a examinar del Advance en inglés, que tenía que haber hecho ya hace mucho, pero me he atrasado con eso un poco, la verdad.
Pero lo tengo a finales de noviembre y bueno, pues también tengo que... me he puesto como el objetivo de ponerme 1 hora al día, de lunes a viernes con el inglés. Entonces solo tengo básicamente el fin de semana. Los sábados grabaré podcast, los editaré entre el sábado y domingo por la mañana. El domingo los subiré y también tengo que hacer los posts de las redes sociales y subirlos los domingos. Así que ese es el tercer miedo que tengo, no poder con lo de las redes sociales, porque al final una cosa es grabar el podcast, que te tienes que preparar un poco el podcast, un esquema de lo que vas a hablar para que sea un poco organizado. Luego lo tienes que editar y luego, una vez editado, tienes que subirlo, poner la descripción, bueno, un montón de cosas. Y luego encima tienes que subirlo, tienes que subir publicaciones a las redes sociales para que se entere la gente de que has subido podcast también, ¿no? Y promocionar un poco. Entonces es bastante curro, o sea, es bastante curro solo para dejármelo los fines de semana. Pero bueno, sinceramente, tengo tiempo. O sea, tampoco soy una persona que... Soy bastante casera, me gusta estar en casa y ahora mismo estoy en casa porque estoy estudiando. Entonces, pues nada, sacaremos el tiempo. Y por último, pues bueno, más o menos ese ha sido el podcast de hoy. Quería como que me conocierais un poco, presentarme un poco también, decir un poco pues cómo se me había ocurrido toda esta idea de hacer el podcast, qué significa el nombre, qué temas vamos a hablar así como más en profundidad, aunque no os quiero desvelar todos los temas de los que me tengo reservados, porque obviamente pues quiero que vayan siendo un poco sorpresa, pero bueno, más o menos yo creo que habéis pillado el tono de este podcast. Decir algunos miedos que tenía con el podcast, porque obviamente nadie es perfecto y a lo mejor alguna semana que otra pues puedo fallar, ¿no? En oye, no he podido subir este podcast esta semana porque no me ha dado la vida y ya está, y no pasa nada, y lo subo la semana siguiente y ya está, y no pasa nada. Y quería decir un poco pues eso, los challenges que voy a enfrentar con este podcast, con Everything Works. Entonces, por último, quería decir, pues nada, que pues me sigáis en las redes sociales del podcast, porque sinceramente mi Instagram personal me da igual que me sigáis. O sea, si me queréis seguir también, pues genial. Me llamo ali.sampere en Instagram y alisampere creo que en Twitter. Pero vamos, Twitter no lo utilizo nada. Así que si me queréis seguir en Instagram, o sea, no subo casi nada, solo subo historias, así que me da un poco más igual. Las redes sociales del podcast son, en Instagram nos llamamos everythingworks.podcast y en Twitter everything sin la G works, porque es que estaba pillado y es que en Twitter no me dejaba, o sea, primero tienes un límite de caracteres que son pocos más que esos, en plan, porque quería poner, pues entonces pongo Everything Works Podcast como en Instagram, pero es que no deja en plan, no deja poner tantos caracteres. Entonces, pues nada, se llama Everything Works y a lo mejor vamos a cruzar los dedos. Si algún día este podcast se hace famoso y sube a las nubes, les quito, porque es que encima he mirado quién tiene, o sea, lo del Everything Works, y es una cuenta de Twitter que no sube nada desde 2011. Entonces, bueno, pues a lo mejor algún día consigo el nombre, el dominio de Twitter, es que no sé ni cómo se dice, el nombre de usuario de Everything Works para que ya esté todo súper bien. Voy a subir el podcast en Spotify y en YouTube porque son las dos plataformas creo que más me gustan. Sinceramente no tengo ni idea de Apple Music ni Apple Podcast ni nada de eso. YouTube lo puede mirar todo el mundo, yo creo que es lo que más acostumbrado está la gente a ver y a escuchar porque es gratis, aunque tiene anuncios, claro. Y Spotify igual, o sea, va a estar abierto a todo el mundo con el vídeo incluido. Voy a intentar hacer vídeo todo lo que pueda, pero a lo mejor algún día si pues voy más pillada de tiempo, pues lo hago sin vídeo y ya está. Porque es verdad que al final hacer el vídeo también es preparar el trípode con el móvil, tengo que cargar el móvil a la vez, o sea, tengo que hacer un poco setup y tengo que poner, se me ha olvidado hoy encender las lucecitas. Bueno, he encendido por lo menos la luz LED de arriba. Por lo menos tengo el letrero LED. Para el siguiente podcast, mira, lo ves, ya primer error cometido. Pero bueno, me acordaré para la siguiente vez. Pero bueno, voy a intentar hacerlo en vídeo, porque a mí me gustan más los podcasts con vídeo. En plan, porque yo cuando me pongo un podcast,
O sí que lo escucho en la ducha y no me veo en plan el vídeo porque estoy haciendo otras cosas. Pero vamos, básicamente sí que me gusta verlos. O sea, me gusta más verlos cuando voy a tumbarme en la cama a ver un podcast y me gusta ver a la persona cómo está hablando y cómo está contando las cosas. Pero bueno, también algún día que otro lo haré sin vídeo porque también me gusta, pues eso, a lo mejor... O sea, por si acaso también a vosotros os gusta, no sé, igual que a mí, ponéroslo en la ducha, que a lo mejor estáis en la ducha y no os apetece escuchar música ese día y tampoco os apetece como estar en silencio, os apetece como tener un poco de conversación de fondo, ¿no? Entonces, pues, o por ejemplo estáis cocinando solos en casa, lo que sea, y estáis aburridos o lo que sea, pues os ponéis un podcast o estáis, no sé si os gusta oír podcast en el coche, yo la verdad que eso no lo hago, pero hay gente que sí. O nada, pues ya está, queréis hacer algo mientras estéis escuchando el podcast. Así que nada, va a haber de los dos. Creo que va a haber más vídeo que lo otro porque a la gente le está empezando a gustar más el vídeo. Pero va a haber también de sin vídeo. Y nada, pues... Llevo 37 minutos. Bien. Pensaba... Ya verás, yo no voy a hacer podcast de 45 minutos. ¿Cómo voy a estar enrollándome 45 minutos sobre un mismo tema? Porque habrá días que el tema sea más potente y habrá días que el tema sea un poco más, pues, ligerito, ¿no? Y hay gente que sube el podcast de 1 hora y media y luego podcast de media hora. Que a ver, sinceramente, a mí los podcasts de 1 hora y media se me hacen demasiado largos porque sí, me interesa el tema, pero a lo mejor no sé si me interesa tanto como para estar 1 hora y media, a no ser que sean entrevistas de famosos que me encante ver. Yo creo que es el tiempo que está bien, en plan de el average time de cada podcast tiene que ser como unos 45 minutos, que es entre media hora más o menos y 1 hora y media, 45 minutos, 50 minutos. Pero sinceramente también me gustan los podcasts de media hora que son como ligeritos de, bueno, pues media hora tengo, ¿sabes? Y encima está mejor porque la gente yo creo que es como, pues me pongo un podcast ahora, media hora y me voy a dormir. Por ejemplo, si son las 11:30 y quieren dormirse a las 12, no es como un buen programa de decir, por ejemplo, a mí me gustan mucho las series de sitcoms, también por eso, porque tienen un formato de 20 minutos y a lo mejor te puedes ver 2 episodios, o pues eso, si es un podcast de media hora, ver 2 episodios de podcast en vez de uno pues eso, en menos tiempo te puedes ver 2. Así que nada, yo intentaré que más o menos duren entre 30 y 45 minutos. No sé si algún día nos alargaremos más si tengo a alguien aquí, en plan algún invitado, algún amigo o lo que sea. Pero bueno, voy a intentar que sean de esa longitud. Y nada, espero que os haya gustado este primer episodio. Chequear las redes sociales, si os ha gustado el podcast, si os está gustando el podcast o si os ha gustado este episodio, darle las 5 estrellas, porfa, en Spotify. Y bueno, si estamos en YouTube, o sea, si estáis en YouTube, darle me gusta y comentarme cualquier cosa que os apetezca, algún tema que os apetezca que salga. Seguramente que no tenga comentarios hasta dentro de bastante tiempo, pero bueno, en plan, yo lo digo ya, desde ya, así me voy haciendo un poco a todo esto. Y también creo que en Spotify tengo activadas las preguntas y respuestas. Me podéis contar qué tal os ha parecido, si me enrollo demasiado, si no me enrollo demasiado, si os ha hecho muy largo y pesado o lo que sea, para ir yo también mejorando, ¿no?, con el tiempo. Si queréis oír algún tema en específico o queréis opinar sobre alguno de los temas que yo ya he dado mi opinión o tenéis alguna pregunta sobre alguna experiencia que yo haya contado y queréis que os dé más detalles sobre eso, pues nada, me habláis por las redes sociales, pues por Instagram, Twitter o mismamente por YouTube y Spotify. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y vamos a empezar esta aventura ya por fin. Bueno, os deseo feliz semana a todos y mucha suerte. Yo siempre tengo la tradición de que cada vez que salgo de casa les digo, mis padres me tienen que decir mucha suerte. Yo siempre digo, deseadme suerte porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, os deseo mucha suerte con cualquier cosa que estéis pasando ahora en la vida o cualquier reto que os estéis proponiendo o cualquier examen, reunión, etc. Os deseo mucha suerte y un beso. Nos vemos el próximo domingo.